Han pasado 2 días desde que celebramos la independencia de nuestro país. Han pasado 2 días desde que se inauguró, se instaló las sesiones de la nueva legislatura del Congreso. Han pasado 2 días y resulta que el protagonismo de la escena política ya no lo tiene Gustavo Petro. Y es una muy buena noticia, porque por primera vez en 3 años, el foco mediático, el protagonismo se lo ha llevado la representante Lina María Garrido. Y esto es algo que no debe ser un detalle menor. La importancia de este discurso dado por la representante Garrido es que fue un discurso populista porque representó el sentir del pueblo. Y resulta que hace rato en la arena política no existía una persona que transmitiera el sentir del pueblo. Lo paradójico es que se contrasta con el eterno discurso que dio Petro, el cual no era populista, no por su narrativa, sino porque el pueblo ya no se siente identificado con este discurso, porque es un discurso mentiroso, porque no es un discurso confiable, porque la realidad desmiente su discurso. No así el discurso que tuvo la representante Garrido, que fue un discurso en el que desenmascaró el engaño que había construido Petro durante años, mientras fue congresista, y aún quiere mantener ese engaño. Lo primero que hizo la representante fue reconocer que ella había votado por el proyecto de Gustavo Petro. Ella reconoció que por ser araucana, por ser una víctima del ELN, le creyó a Petro cuando dijo que iba a conseguir la paz con este grupo subversivo durante los 3 primeros meses. Lo cierto es que no consiguió la paz. Lo cierto es que ese mismo 20 de julio, el presidente estaba diciendo lo siguiente: en Colombia la mayoría del país está en paz. Semejante exabrupto. Decir que Colombia está en paz es absolutamente ridículo, es ofensivo con las víctimas del Cauca, del Valle del Cauca, del Chocó, de Córdoba, de Antioquia, del Catatumbo, de Arauca, de Guaviare. ¿Qué le pasa al presidente? Es que incluso en Bogotá sufrimos esa violencia que se vive en las regiones, o es que acaso el atentado contra Miguel Uribe, ¿de dónde vino? Lo peor de todo, fuera de que dijo este exabrupto, afirmó que la poca violencia estaba en las zonas fronterizas y que esta violencia no era ni siquiera perpetrada por Iván Mordisco ni por Chiquito Malo, que ellos eran unos lavaperros de unos grandes narcos. La FARC, ni lo que llaman disidencias. Iván Mordisco es un sirviente de la Junta del Narcotráfico en Dubái. Y el señor Chiquito Malo y Gonzalito del Clan del Golfo son sirvientes de la Junta del Narcotráfico en Dubái. Narcos que operan desde Dubái. Narcos sin nombre. Narcos sin identificación. Y pobrecito Iván Mordisco, pobrecito Iván Márquez, pobrecito Chiquito Malo, y todos ellos necesitan una nueva ley de orden público porque son beneficios. Eso es lo que ellos necesitan. Ahora necesitan beneficios porque ellos son manejados por unas estructuras internacionales. Absurdo. Como si los colombianos no supiéramos que estas estructuras han sido denunciadas por el gobierno americano, diciendo que estas estructuras son socias de los carteles del narcotráfico, socias de Maduro, quien es socio a su vez de Petro en el Catatumbo para combatir el narcotráfico.
Absurdo. Entonces los colombianos que estamos viendo, que nos estamos informando, pues nos damos cuenta que el presidente un día sí y al otro día también quiere insultar la inteligencia de los colombianos. Y Lina Garrido no necesitó 2 horas y media para sacar a la luz esto, ¿no? Simplemente tuvo que citar concretamente que la paz no es verdad, que así el gobierno Petro trata de decir que, es que no tiene nada que ver con la segunda Marquetalia, pues Maduro sí tiene que ver. Lo peor de todo, persona que dicen que es el autor intelectual, pues resulta que era un negociador de paz. Pero quieren decir que no, no tiene nada que ver, pero cuando los cogen y los van a extraditar, dicen, no, 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 no extraditemos. Entonces es un gobierno en el cual la realidad desmiente totalmente el discurso de Petro. Dijo la representante Garrido que el presidente se presentó como un gran economista. Y es verdad, siempre hizo gala de saber mucho de economía y como también dijo la representante, de tener las fórmulas mágicas para hacer que el país creciera. Lo cual, pues hoy en día se vio, es un fraude. Petro ese día de la instalación del Congreso dijo que la economía va mejor que nunca, que íbamos en una economía que va creciendo y esto porque hay más demanda agregada. Y creció la economía. Hoy el dato es 2.7%. Pues claro, son unas cifras sueltas que no tienen un comparativo real, porque si vemos las cifras que dejó el gobierno Duque de crecimiento económico del 7%, pues hablar del 1.7 con el que cerró el 2024, pues denota que es un gobierno en términos económicos absolutamente desastroso. No contento con esto, también defendió el decrecimiento del petróleo. Todo el mundo está hoy sumido en la tarea, unos más que otros más rápidos ganarán más, de descarbonizar sus economías. Y eso es lo que yo quise hacer en Colombia. Y lo estamos haciendo, miren los datos. Dijo que a nivel mundial los hidrocarburos ya no están siendo demandados por las naciones, que tampoco el carbón. Esto dicho en otras palabras es que ya la gente no consume, las naciones no consumen. Mentira. Cifras amañadas, cifras mentirosas para tapar que está destruyendo la economía y está destruyendo unas exportaciones, unas rentas que sí eran importantísimas para el país. Por eso la economía no crece. Por eso la economía tiene un crecimiento tan paupérrimo. Y si la imagen de economista caía, pues la imagen de político incorruptible y transparente, pues esta ya se encuentra absolutamente extinta. Todo por cuenta del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. No solo porque hay una responsabilidad política del gobierno Petro por el robo de más de 1 billón de pesos que iban destinados para los niños y para las personas que necesitaban nutrición y agua en La Guajira, sino por la defensa férrea que ha hecho Petro de cada uno de los involucrados. Siempre los ha defendido. Tan es así que nunca se ha pronunciado respecto del exilio de Carlos Ramón González, quien está evadiendo la justicia. Y tal vez la cereza del pastel que terminó por sepultar ese discurso de Petro fue el momento en que los del pacto ovacionaron al ministro Jaramillo. Como si los colombianos no supiéramos que el causante de la destrucción del sistema de salud es precisamente este ministro. ¿Acaso lo aplaudirían por la destrucción del sistema de salud del magisterio? Quienes hacen largas filas al frente de la fideoprevisora pidiendo que les den salud. ¿Acaso los habrán aplaudido porque el Hospital San José y ahora la Fundación Santa Fe no los va a atender? Entre muchas otras IPS que ya no los van a atender. ¿Será que estos aplausos eran por esto? ¿Será que los aplausos vinieron por esas extensas filas que ahora tienen que hacer los colombianos para que
los gestores farmacéuticos les den remedios? ¿Acaso los colombianos no hemos visto cómo la Corte Constitucional le ha dicho al gobierno que debe modificar la UPC y los presupuestos máximos? Que debe aumentar precisamente para que se financie el sistema de salud. ¿Acaso los colombianos no vemos pacientes como esta que les toca encadenarse, pacientes oncológicas que les toca encadenarse para obtener medicamentos? ¿Qué presidente, qué político puede pensar que el pueblo puede aplaudir su propia destrucción? Obvio, hay bodegas pagas. Precisamente eso, son pagas para recibir un comité de aplausos. Pero Colombia, los medios de comunicación en general y el pueblo colombiano por fin sintió que alguien transmitió, que alguien desenmascaró la farsa que ha sido este gobierno. Lo triste es que muchos de derecha también se sentirán con miedo por esta nueva líder política que se levanta en esa arena política y vendrán por ella, al igual que la izquierda. Pero aquí lo importante es que por fin dejamos de tener el foco en los nefastos discursos de Petro y por fin nos estamos enfocando en la realidad del desgobierno. Feliz tarde.